Ok, ¿están todos viéndolo? Bien. Bueno, voy a empezar a grabar desde ahora. Bueno, buenos días, saludos a todos. El día de hoy vamos a terminar lo que es cifras de mérito para métodos relativos. Les voy a recordar lo que vimos en la última sesión. Vimos lo que era todo el análisis de regresión completo, incluyendo lo que son los mínimos a informar, es decir, determinamos el límite de detección con los criterios respectivos, ¿no es cierto? 3 veces la deviación estándar y dividirlo por la pendiente para transformarlo en concentración. También vimos el límite de cuantificación, ¿no es cierto? De detección y de cuantificación, con los respectivos también cálculos que establece UPAC. Les comenté cómo eso iba a tener influencia a la hora de expresar resultados. Hoy día vamos a hacer unos cálculos de resultados basados en eso. Les mostré un ejemplo tanto de lo que aparece en el PowerPoint, con un ejemplo de, creo que esta era una curva de determinación de mercurio por absorción atómica, si mal no recuerdo. Calculamos límite de detección y cuantificación, y también calculamos lo que se llama el límite de detección en la muestra problema, es decir, cómo desde el límite de detección en la curva, conociendo el procedimiento de preparación de la muestra, yo puedo devolverme a cuánto representa en concentración el límite de detección en la muestra problema original. Aquí vimos un ejemplo de cómo se hacía este cálculo para este ejemplo. ¿No se escucha? A ver, ¿me escuchan ahí o no? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, se escucha como borracho, así como está. Ya, a ver. No, no estoy borracho. De hecho, no bebo alcohol. Ya, déjeme ver si tengo un problema con el internet. No sé, déjeme ver cómo está mi... Bueno, yo tengo toda la señal, ¿ya? Debe ser una cosa puntual. Debe ser el mío entonces. Bien, entonces les decía que y vimos cómo se calculaba el límite de detección en la muestra problema original. Que es un cálculo de alícuotas y conversión de unidades, ¿no es cierto? Para llevar la concentración, que para este ejemplo está en el aforo donde se realiza la lectura, llevar a la muestra problema original. En el ejemplo del PowerPoint era un caso en donde yo tomaba 2 gramos de muestra problema y lo disolvía en 100 ml. Y en esos 100 ml se realizaba la lectura. Entonces el cálculo era bien simple, ¿no es cierto? Era llevar la concentración del aforo al volumen total. Con eso calculábamos la masa de analito en el numerador y lo dividíamos por la masa de muestra problema y ahí me quedaba el cálculo del límite de detección en masa de analito, microgramos, partido por masa de muestra problema, gramos, ¿no es cierto? Eso ustedes tienen que aprender a hacerlo y vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de cálculos posibles con esto. Por cuanto en los reportes técnicos, ustedes tienen que no solo reportar el límite de detección de su curva de calibrado, que es una cosa que tienen que conocerla siempre, sino que además ustedes tienen que reportar la mínima concentración de muestra de analito en la muestra problema que ustedes pueden reportar, que eso es lo que se llama realmente el mínimo a informar o la especificación. Yo no sé si alguno de ustedes tiene a mano alguna caja de jugo, por ejemplo, de jugo, de leche, de algún producto alimenticio, sobre todo los líquidos. Normalmente cuando ustedes ven, por ejemplo, las especificaciones nutricionales, es típico que ustedes van, por ejemplo, a buscar el contenido de sodio que tiene, no sé, pues su jugo, una bebida gaseosa, y ahí les menciona, por ejemplo, que el contenido de sodio de esa bebida o de ese jugo es menor a 0.1 miligramo por litro. Eso que aparece ahí en la especificación nutricional, sobre todo los iones minoritarios como el sodio, ¿no es cierto? Ese es el límite de detección expresado en la muestra problema. O sea, la mayoría de los alimentos no les puede asegurar cuánto sodio tiene, pero sí les puede decir que es menor a un límite de detección, porque cuando analizan ese alimento y le determinan, por ejemplo, sodio, los instrumentos no arrojan una señal detectable. Entonces transforman el límite de detección en un mínimo a informar en la muestra, ¿ya? Lo cual porque para efectos legales está bien, porque algunos alimentos no pueden sobrepasarse cierto nivel de sodio si no le ponen la etiqueta alto en sodio, por ejemplo.
pero si un alimento tiene muy poco sodio, lo más probable es que genere una señal no detectable en el instrumento. Y se reporta como menor a. Las etiquetas alimenticias son un buen ejemplo de cómo el límite de detección se utiliza para fines sociales. Lo que pasa es que la gente no lo conoce como límite de detección, ¿no? Y ven la etiqueta que dice 0,1 o menor a 0,1 y lo confunde con que la cantidad de sodio es 0,1. No, no es 0,1, es menor a 0,1. O sea, no sabemos cuánto es en el fondo. Sabemos que es menor a eso, ¿no? Búsquense ahí ustedes un jugo en caja, ¿no es cierto? Y ahí se van a dar cuenta. Bueno, y con esto nosotros vimos que se construye el rango lineal o rango dinámico, linear range, como aparece en inglés, que va desde el límite de cuantificación, que para este ejemplo era 0,3, hasta el último punto donde demostramos estadísticamente que la curva es lineal. Y los criterios para demostrar que es lineal son la precisión, el error de ajuste, ¿no es cierto?, el R cuadrado, y que el intercepto pasa por 0. Si se cumplen todo eso, ese último punto queda dentro del rango lineal, ¿ya? Hasta ahí habíamos quedado. No sé si tienen alguna duda, consulta, para terminar esto. Dudas, consultas. ¿No? Profe, ¿Sí? el Dime. 0,3, ese es el lot, es el... Es el LOQ, límite de cuantificación. UPAC dice que una curva de calibrado, el primer punto de tu curva de calibrado, el punto de más baja concentración, no puede ser menor al límite de cuantificación. Por lo tanto, tu rango Y el, lineal, o sea, la máxima extensión de puntos de calibrado que tú puedes utilizar, la concentración más baja es el límite de cuantificación. O sea, no puede ir el punto cero en una curva de calibrado. Eso está equivocado. UPAC lo zanjó hace mucho tiempo. El problema es que no todos los libros se han puesto al día con eso. Tú puedes y sí el utilizar 40 como ¿qué primer es? punto de calibrado un punto más alto, sí, pero no un punto más bajo. ¿Y el 40 qué es? El 40 es el último punto de la curva de calibrado donde tú demostraste que es lineal. Por ejemplo, mira, te voy al caso del ejemplo que estábamos discutiendo ayer. Este es el Excel que nosotros utilizamos ayer, no sé si ustedes se acuerdan. Este que estábamos Sí, trabajando, no ayer, pero el martes. Eh, Este Excel provenía de una curva de calibrado mucho más extensa que incluía hasta el punto 15. Aquí había un punto 15. ¿Ok? Nosotros demostramos estadísticamente que el punto 15 había que eliminarlo. La curva no era lineal incluyendo el 15. ¿Y cómo lo demostramos? Porque cuando incluíamos el 15, los errores residuales daban todos muy, o sea, muchos daban muy alto. Pero cuando eliminábamos el 15, no solamente se mejoraba el R cuadrado, no solamente el intercepto se aproximaba más a cero, sino que además todos los errores residuales mejoraban. Entonces nosotros con eso llegamos a la conclusión que la curva de calibrado llegaba hasta 12 en rango lineal. ¿Ok? A eso se refiere con el 40 en el ejemplo del PowerPoint, que se refería a otra curva. En este ejemplo que estamos resolviendo el martes, es hasta 12. Hasta ahí llega el rango lineal. es como para con la linealidad, ¿Perdón? es como para confirmar la linealidad de la curva Para de un punto, demostrarla, no es para ¿cierto? confirmarla, es para demostrarla. Ya. ¿Ya? O sea, uno no asume linealidad, uno demuestra linealidad. Y lo que yo le he tratado de explicar acá es que el R cuadrado no es un criterio suficiente para demostrar linealidad. ¿Ok? ¿Es necesario? Sí, es necesario. Lo primero que tiene que cumplir tu curva de calibrado es tener un buen R cuadrado, ojalá con 2,9 hacia arriba, ser 99. Pero una vez que superas ese test, tienes que ir a los tests más finos, que son los test de precisión y de error residual. Y además el test de intercepto. Para este ejemplo, ¿no es cierto? Les recuerdo, el test de intercepto también lo superabas, es decir, el intercepto pasa por cero. El límite inferior y superior del intercepto, que aquí lo estoy marcando, lo voy a poner en rojo, demuestra que el intercepto pasa por cero. ¿Se fijan? Entonces está superando todos los test estadísticos de linealidad que demuestran que el modelo es lineal, el intercepto no está sesgado y tiene los errores controlados, los dos tipos de errores controlados. Más preguntas, por favor, dudas.
Así que ahí se tiene una duda. Al momento de cortar el intercepto y la pendiente, sale un T por S, ¿no es cierto? ¿De dónde se sacaba eso? Ya. Voy a responder la duda que me plantea Francisca, para eso voy a volver al PowerPoint. Ya, recuerden que, me voy a volver acá. Ya, recuerden que así como uno corta los resultados con un límite de confianza, o sea, con un T por S partido por raíz de N, tanto la pendiente como el intercepto no tiene infinitos decimales, también tiene un límite de confianza, y ese límite de confianza fija hasta cuántas cifras significativas yo expreso mi pendiente y mi intercepto. Los modelos estadísticos plantean que en una curva de calibrado, la pendiente tiene que expresarse como su promedio con las cifras significativas que entrega el límite de confianza de la pendiente y el intercepto. ¿Cómo se calcula el límite de confianza de la pendiente y el intercepto? Se calcula de la siguiente forma. Se utiliza también el parámetro T, igual que el límite de confianza en un resultado, pero este T, en vez de tener n-1 grado de libertad, tiene n-2 grados de libertad. ¿Por qué menos 2 grados de libertad? Porque cuando uno calcula un promedio, uno calcula un solo parámetro, el promedio. Por lo tanto, pierde 1 grado de libertad. Cuando uno hace una curva de calibrado, uno calcula 2 parámetros, que es pendiente e intercepto. Por lo tanto, uno pierde 2 grados de libertad. Las ecuaciones son bien engorrosas, ¿no es cierto? Yo les mostré que, déjenme irme las ecuaciones respectivas. Aquí está. Esta es la desviación estándar de la pendiente, esta, ¿no es cierto? Y esta es la desviación estándar del intercepto. No sé si la están viendo ahí, porque yo proyecté, creo, el PowerPoint. La desviación estándar de la pendiente y el intercepto, si ustedes se fijan, son ecuaciones bien complicadas, pero afortunadamente el Excel las calcula inmediatamente, ¿ya? Aquí ya está el n incluido. Aquí, fíjense, en la desviación estándar del intercepto está acá. En la desviación estándar de la pendiente también está incluido el n por aquí, porque también aparece ese i. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Para no hacer el cálculo a mano, uno recurre al Excel, ¿no es cierto? Y el Excel le entrega a ustedes tanto la desviación estándar de la pendiente como el intercepto, que está acá. Esta es la desviación estándar de la pendiente y esta es la desviación estándar del intercepto. Aquí la estoy marcando en rojo. Y al aplicarle el T por el S, se genera el más menos, que el Excel también lo calcula, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me plantea esto? Por ejemplo, si yo hago el cálculo acá frente a ustedes, voy a hacer acá, ¿no es cierto? Incluso voy a agregarle una celda acá para que todos ustedes vean aquí a lo que me estoy refiriendo. Este está acá, es la desviación estándar del intercepto, y esta es la desviación estándar de la pendiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo calcularía el límite de confianza? Yo tendría que aplicarle el valor tstudent. ¿Cuál valor tstudent? Bueno, ¿cuántos puntos de calibrado tenemos acá? Tenemos 5. De hecho, aquí lo dice, observaciones 5. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor tstudent que yo tendría que aplicarle a estas desviaciones estándares para calcular el límite de confianza? Lo busco como lo hemos buscado siempre. Me voy a la función de Excel, ¿no es cierto? Aprieto la distribución 3 invertido para buscar el valor T. Como estamos trabajando, por lo menos yo, al 95% de confianza, pongo probabilidad de riesgo 0,05. ¿Cuántos grados de libertad debe tener ese test? Ese valor T, 3 grados de libertad, porque tenemos 5 puntos de calibrado. Entonces yo pongo aquí 3 grados de libertad. Y este es el valor T. Este es el T para n-2, ¿no es cierto? 95% confianza, ¿ya? Aquí está el valor T. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para completar el cálculo? Hago el cálculo del intervalo de confianza. Lo voy a hacer aquí al lado, ¿ya? Voy a agregar una columna acá. Aquí voy a poner límite de confianza. Entonces, ¿cuánto me da el límite de confianza del intercepto? Va a ser igual a la desviación estándar, que es esta, ¿ok? Por mi valor T. Ese es el límite de confianza del intercepto. Para la pendiente, lo mismo, va a ser mi desviación estándar de la pendiente, que es esta, por el mismo valor T. Ahí está el límite de confianza de la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que me demuestra esto?
que si yo quiero expresar el intercepto como corresponde, ¿no es cierto? Voy a poner acá, ¿no es cierto? Una columna al lado. Entonces, aquí va a estar la expresión. ¿Cómo yo expresaría la pendiente? La pendiente tendría que ser, fíjense, aquí abajo va la pendiente. ¿Cuántas decimales debiera tener la pendiente? Le hago la pregunta. Si este es el límite de confianza de la pendiente, este que estoy marcando acá, ¿cuántos decimales debiera tener la pendiente? Si ese es un límite de confianza. A ver, juéguensela. O sea, esta es la pendiente con todas las cifras significativas. Esta, que está acá. Aquí le voy a poner pendiente, intercepto, ¿no es cierto? 4 decimales. Cerca, fíjense. El límite de confianza de la pendiente, que es este, su primera cifra significativa está, voy a agrandarlo acá, ¿no es cierto? Está en la milésima, aquí en el 1. Por lo tanto, yo tengo que cortar en el tercer decimal. O sea, la pendiente, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el tercer decimal. Quiero decir que tengo que cortar aquí en el 9. Pero como el que le sigue un 5, tengo que aproximarlo. O sea, me va a quedar 0.0. Déjame checar esto. 0.02, 1, 2, 3, ahí, 0.020, ¿no es cierto? Déjeme insertar un símbolo, más menos, aquí está el símbolo más menos el límite de confianza, es decir, más menos 0.00, ¿por qué se me... 0.001. Me pregunto por qué me quedó tan grande, voy a achicarlo. ¿Ya? Así se expresa la pendiente, ¿ya se fijan? Así se cortan las cifras, que era creo yo, la pregunta que era de Francisca. Sale del límite de confianza que esté por ese y se aplica el criterio de cortar cifras igual como se aplica para los resultados. ¿Ya? El intercepto sería lo mismo, sería, ¿cuánto vale el intercepto? Vale menos 0.0003, ¿no es cierto? El límite de confianza vale 0.09, por lo tanto, el intercepto quedaría así, quedaría 0.000, fíjense, aunque le llama la atención, más menos, voy a poner aquí el más menos, más menos 0, más menos el límite de confianza, que sería más menos 0.003. Ese sería el intercepto, ¿ya? Y ahí se cortarían las cifras. Lamentablemente el Excel no corta las cifras, el Excel le muestra nomás el rango inferior y superior, pero no hace un corte de cifras. Claro, la pregunta de Javiera, claro, el límite de confianza, más que no es necesario ponerlo, no es necesario calcularlo, porque el Excel inmediatamente a ti te arroja el rango inferior y superior del intercepto, ¿ya? Al hacer la suma. El problema que tiene el Excel, ¿no es cierto?, es que cuando el Excel aplica esto, lo aplica con todas las cifras significativas, ¿ok? No las aplica con las cifras significativas. Perdón, aquí me equivoqué, 0.00 no es 3, es 9, ¿verdad? 9. El Excel no corta cifras, el Excel te entrega el resultado en bruto, sumando y restando todo. Entonces, si uno quisiera expresarlo bien, claro, hay que hacer ese corte a mano, pero solo el corte, no el cálculo. El cálculo del límite de confianza o la versión estándar está hecho, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, claro, ¿cómo expresa Excel esto? Dice, mira, el rango inferior, fíjense, dice menos 0.00993, entrega todos los decimales. Yo lo que estoy diciendo es que el rango inferior es menos 0.009, ¿no? Y listo, ¿ya? De hecho, aquí yo me equivoqué porque
Fíjense, este caso es bien interesante porque el límite de confianza del intercepto es 0,0095. En realidad yo debía haber aproximado este 9 a 0, así, y este ya me he quedado en 1. Así es realmente tengo que expresar el límite de confianza, porque el que le sigue al 9 es un 5, entonces tengo que aproximar el 9. El 9 pasa a 0 y se aumenta en 1 el decimal anterior, ¿ya? Entonces nuestro resultado está mejor expresado que el de Excel en el sentido de que Excel pone todo en bruto, ¿ya? Nosotros hacemos el corte, digamos, como corresponde. Más preguntas, por favor. Claro, para nuestro ejemplo, la pendiente, por ejemplo, va desde menos 0,019 a más 0, perdón, va desde 0,019 a 0,21. Excel dice va desde 0,0187, que es 0,019, a 0,0211, que es 0,021. ¿Ya? O sea, está todo bien. Ahora, es importante este cálculo que acabamos de hacer porque este cálculo va a tener repercusiones, ¿ya? ¿Cuáles son esas repercusiones? La expresión de resultados, ¿ok? Entonces vamos a aplicar estos cálculos ahora. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bien, si no hay dudas, entonces vamos a hacer el cálculo que está pendiente de la clase pasada, ¿no es cierto? Que es este. Voy a agrandarlo acá. Yo le había mandado a ustedes el Excel donde yo les dije ahora, bueno, ya que sabemos todo, sabemos todos los parámetros de la curva y está tratada, sabemos hasta su límite de detección y cuantificación, aquí tienen ustedes 3 ejemplos, serían 3 muestras problemas, 1, 2, 3 acá, a la cual ustedes le hicieron una medición por triplicado, ¿no es cierto? Le dio 3 valores de absorbancia 1, 2 y 3, y yo les pido entonces, calculemos las concentraciones, pero calculémoslos con los parámetros estadísticos. No es solamente tomar esta absorbancia y ponerla en la curva y lo que nos arroje la curva. Además de hacer eso, ¿no es cierto? Hagamos el tratamiento estadístico de ese valor, ¿ok? Veamos si tiene significancia estadística ese valor, veamos si es que realmente cuántas cifras significativas tiene, ¿ya? Entonces lo primero que les voy a pedir es calculemos las concentraciones que nos arrojan esas 3 absorbancias, ¿ya? No sé si se entiende la pregunta. ¿Se entiende la pregunta o no? Tenemos, de acuerdo a los cálculos que hicimos, ¿no es cierto?, una pendiente que vale 0.020, cortada la cifra, y tenemos un intercepto que vale 0.0000, o sea, 0, ¿ya? Entonces, aquí están los valores de pendiente e intercepto, los puse acá abajo, y vamos a hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo ustedes hacen los cálculos? ¿Cómo ustedes hacen los cálculos cuando transforman una señal en concentración? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Me escuchan, no? Entonces, si tenemos 3 valores de señal, ¿no es cierto?, para transformarlo en concentración, lo que hay que hacer es el procedimiento tradicional. Tomo las absorbancias, ¿no es cierto?, y las interpolo en la curva de calibrado. La reemplazamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la reemplazamos? Tomamos la absorbancia y la incluimos en la ecuación de la recta como valor I. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la absorbancia 1. Voy a agrandar aquí un poquito. Ya, acá. Entonces, vamos a tomar la absorbancia 1, esta que estoy marcando acá. Y la vamos a transformar en concentración. ¿Cómo se hace? Esto va a ser igual a la absorbancia, ¿no es cierto? Va a ser igual a, cuando la paso a concentración, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, tomo la absorbancia, le resto el intercepto, que para nuestro ejemplo vale 0, pero lo voy a poner para que ustedes lo recuerden, ¿no es cierto? Vale 0.000. Obviamente que no se resta nada, pero voy a ponerlo para que ustedes no se olviden que hay que restar el intercepto, pero hay que restarlo con las cifras significativas correctas,
¿ok? No con todas las cifras significativas, muy importante. Y lo divido por la pendiente. ¿Cuál pendiente? La que nos dio a nosotros, con las cifras significativas correctas, no con todas las cifras significativas, ¿ya? Dividido por 0.020, ¿ya? Y eso me da a mí la concentración en el primer punto, o sea, con la primera absorbancia, ¿ok? ¿Estamos? 0,2 miligramos por litro. ¿Dudas? Consulta hasta ahí. Hacemos lo mismo con las otras tres absorbancias. El Excel hace los cálculos de inmediato, arrastro esto hacia el lado. ¿Y por qué cambian las unidades? Porque, claro, cambian las unidades porque tú dividiste acá por la pendiente es 0,02. Entonces la pendiente te transforma el valor de señal que está en absorbancia, te la transforma en concentración. ¿Y qué unidad de concentración? La misma unidad de concentración con la cual calculaste esta pendiente. ¿Qué unidad de concentración ocupamos para calcular esta pendiente? Miligramo por litro. Aquí está. La curva en el eje X era miligramo por litro. ¿Estamos? Es decir, si es que todavía se pierden un poco, ¿no es cierto? Déjenme hacer una rayado acá. Ustedes dicen, bueno, I es igual a mx más b. Eso es lo que ustedes dicen. Entonces, bueno, I es la absorbancia para este ejemplo, acá está, ¿no es cierto? Es 0,0041 menos el intercepto partido por la pendiente. La pendiente, recuerden que tiene unidades de I partido por X. Es decir, tiene unidades de absorbancia partido por concentración. Esas son las unidades de la pendiente. Y eso me va a dar concentración. O sea, la pendiente hace que las unidades de señal que están acá arriba, estas dos tienen unidades de absorbancia, ¿cierto? Me las transforman a concentración porque el valor de absorbancia se va y queda en concentración. ¿Qué unidad? Miligramo litro. Porque viene de una curva con miligramos por litro. ¿Ya? Debí haber hecho esto en una pizarra en blanco, en realidad, pero no sé si me siguen un poco. ¿Estamos? Más dudas, por favor. A ver, alguien está... Ahí está. Ahí entra alguien nuevo. Más dudas, por favor, consultas. Ahora las rayas. Bien. Entonces, hacemos lo mismo con los otros tres valores. Aquí están los otros tres valores, ¿no es cierto? Acá. ¿Estamos? Y aquí lo dejamos en bruto. Están con todos los decimales que les dé el Excel. Y voy a hacer lo mismo entonces con las otras dos muestras problema. La muestra problema 2 y la 3. ¿Ok? Bien. Ahí están las concentraciones. ¿Ok? Dudas, consulta hasta acá. Para que quede un poquito más ordenado, voy a poner las tres concentraciones que provienen de las tres absorbancias, las voy a poner acá abajo. ¿Ya? Acá. Entonces vamos a trabajar con esta parte. ¿Estamos? Entonces ahí están las tres absorbancias acá arriba, ¿no es cierto? Las voy a marcar en un cuadro. Y aquí están las tres concentraciones calculadas a partir de las tres absorbancias acá abajo. ¿Estamos? Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con los valores que aparecen ahí? ¿No? Bien. Cualquier duda me dice. Ahora, vamos a expresar los resultados como corresponde, ¿ya? Lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto?, es calcular los promedios. Entonces voy a poner acá promedios. ¿Son promedios de qué? Promedio de concentraciones, de miligramos por litro. Entonces, si calculamos los promedios acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos el promedio para la muestra 1. Este es el promedio de concentración para la muestra 1, que se obtiene a partir de las tres mediciones que se le hicieron.
Y acá abajo está la muestra 2 y la muestra 3. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos los promedios. Ya, ¿por qué es importante calcular el promedio? Por dos razones, fíjense. La primera es para ver si los promedios están sobre o bajo los límites respectivos. Me refiero al límite de detección y cuantificación. Ya, Javier me hace una pregunta, y esa pregunta es bien interesante, ¿por qué es interesante? Porque históricamente cuando hacíamos pruebas de cátedra tradicionales, así como a la prueba que ustedes se sentaban y estaban 1 hora y media resolviéndola, el error más común era hacer un promedio de absorbancia. ¿Por qué no se hace un promedio de absorbancia? No porque esté mal matemáticamente. Si tú sacas un promedio de absorbancias, ¿no es cierto? Y luego al promedio de absorbancias tú le calculas la concentración, tú vas a tener este mismo promedio, 0,192. O sea, matemáticamente no está mal. Pero ¿por qué no se hace el promedio de absorbancias? Porque cuando tú haces el promedio de absorbancias, no vas a poder calcular la desviación estándar de las concentraciones, porque acto seguido uno tiene que calcular acá desviación estándar. Y la desviación estándar, para tú calcularla, necesitas más valores de concentración, no solo uno promedio. ¿Te fijas? Entonces pierdes la desviación estándar. Si tú sacas un promedio de absorbancia, pierdes la precisión del resultado. Esa es en el fondo la respuesta. De hecho, lo voy a calcular acá, la precisión del resultado. La desviación estándar, ¿no es cierto? La muestreal, ¿no es cierto? ¿De qué? De las concentraciones, porque la desviación estándar se aplica al resultado final, no a solo la señal. ¿Ok? Aquí está la desviación estándar de las concentraciones. ¿Ok? O sea, esta desviación estándar tiene unidades de concentración también. ¿Estamos? Aquí voy a marcar las unidades, recuerda, pero es desviación estándar. Entonces, esa es la razón, Javiera, por la cual no se calcula la desviación estándar, o sea, la absorbancia, perdón, promedio. Si no, no podrías calcular la desviación estándar del resultado. ¿Ya? Ahí tenemos el promedio de la desviación estándar. Pero fíjense lo siguiente, y aquí viene lo interesante de esto, ¿ya? La razón por la cual los temas de UPAC sirven para algo. No olvidemos que aquí tengo marcado, lo voy a poner acá, aquí están los límites de detección y cuantificación, los voy a marcar aquí en rojo porque es una advertencia, ¿ya? Recuerden que ahí están los límites de detección y cuantificación. Entonces, el primer resultado, que tiene un promedio de 0,192, ese resultado yo no lo puedo expresar como un resultado con un límite de confianza. ¿Ok? ¿Cómo yo debería expresar este resultado? Se lo voy a marcar inmediatamente acá. Miren. El resultado para la muestra problema 1, voy a tirar la desviación estándar para acá, ¿no es cierto? Voy a marcarlo acá. Resultado, ¿no es cierto? El primero, ¿yo qué tengo que decir? ND, no detectado. ¿Por qué no detectado? O sea, yo ni siquiera tengo que calcular un intervalo de confianza al primer resultado. ¿Por qué no detectado? Porque el valor promedio es menor que el límite de detección. Y el límite de detección, fíjense, es 0,2. Y a mí me dio aquí 0,19. Es decir, no detectado. ¿Estamos? ¿Me entienden hasta ahí o no? El segundo resultado, 0,7, este sí lo puedo expresar como un límite de confianza. ¿Por qué? Porque es mayor a 0,2, pero también es mayor a 0,5. ¿Ok? Si por ejemplo me hubiese dado 0,4 el valor, yo tendría que haberlo expresado como menor a 0,5. ¿Ok? ¿Por qué menor a 0,5? Porque yo le estoy diciendo a ustedes que detecté algo, pero es menos que 0,5 y no puedo expresar el resultado. ¿Ya? Para este caso me dio 0,7, así que sí puedo expresar el resultado. ¿Ya? No sé si me siguen hasta ahí. Entonces, vamos a calcular ahora el límite de confianza. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para el límite de confianza?
¿ok? Porque este es el promedio bruto, no sé cuántas cifras significativas tienen. El resultado 2 y 3, no sé con cuántos decimales expresarlo. Entonces, necesito el límite de confianza. ¿Cómo calculamos el límite de confianza? A ver, acuérdense. Porque la evaluación parcial que viene es esto, ¿ya? Literalmente. Con el t, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar el valor t. Aquí tenemos, cada una de estas muestras se hizo por triplicado. Entonces, vamos a buscar el valor t, para este ejemplo, ¿no es cierto? Para 2 grados de libertad, recuerden que n vale 3, así que son 2 grados de libertad y el 95% de confianza. ¿Por qué? Porque yo voy a poner 95% de confianza. Si ustedes quieren otro grado de confianza, pueden cambiarlo. Entonces, ¿cuánto vale el valor t para 95% de confianza? O sea, 0,05 probabilidad de equivocarse, 2 grados de libertad. Aquí está el valor t, ¿ok? Entonces, ¿yo cómo calculo el límite de confianza? Lo voy a poner acá, ¿no es cierto? Límite de confianza. Para el primer resultado, no tiene sentido calcularlo. Lo voy a poner acá, así. No tiene sentido calcularlo, porque el primer resultado no se puede expresar con un límite de confianza. El primer resultado es no detectado. Para el segundo resultado, yo calculo el límite de confianza. Entonces, ¿cómo sería el límite de confianza para el segundo resultado? ¿No es cierto? Sería t, 4.3, dividido por la desviación estándar de ese resultado, que vale 0.05, dividido por, perdón, es por, me equivoqué, t multiplicado por la desviación estándar, dividido por la raíz de n. La raíz de n sería 3 elevado a 0.5, porque n vale 3. ¿Okay? Ahí me queda el límite de confianza. Y lo mismo tengo que hacer para el tercer resultado, ¿ya? Es decir, el tercer resultado, ahí está el límite de confianza del tercer resultado. Entonces, el límite de confianza, tanto para el resultado 2 como para el resultado 3, me está diciendo que la primera cifra significativa, por coincidencia para ambos, ¿no es cierto?, me está dando en la décima. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo que expresar mi resultado, acá, ¿no es cierto? Lo tengo que expresar coherente con eso. Entonces, ¿cómo me queda el resultado 2? El resultado 2 me queda 0.7, ¿no es cierto? Más menos, símbolo, más menos, límite de confianza, 0.1. No sé por qué me cambia la fuente, perdón. Más menos 0.1, ¿ok? ¿Cómo me queda el resultado 2? El resultado 2, ¿no es cierto? Me quedaría, voy a tomar este más menos acá para no repetirlo, me quedaría 4.0 más menos 0.3. ¿Ok? Ahí están expresados los resultados. Para la muestra 1, no detectado. Para la muestra 2, 0.7 más menos 0.1. Para la muestra 3, 4.0 más menos 0.3. ¿Dudas hasta aquí? Consultas. ¿Alguna duda, consulta? Estos son los criterios UPAC, tanto de tratamiento de curvas de calibrado como los criterios de expresión de resultados, que lo habíamos visto al principio del curso, pero considerando los mínimos a informar, llámese límite de detección y límite de cuantificación. ¿Estamos? Ahora, hay que recordar que estas concentraciones que están acá, como se obtuvieron directamente de una absorbancia llevado a concentración por la ecuación de la recta, estas concentraciones representan literalmente la concentración de la solución a la cual se le realizó la medida analítica, por ejemplo, el aforo final. Si por cualquier motivo ese aforo final tiene una historia, es decir, proviene de la disolución de una muestra que se tomaron alícuotas, se diluyeron
y el aforo final viene con una serie de factores de dilución, alícuotas y conversión de unidades, a estos valores habría que haberle hecho el cálculo, a estos valores de concentración, habría que haberle hecho el cálculo para llevarlo a la muestra problema original, porque al resultado final se le aplica esto. ¿Ok? Nosotros estamos asumiendo aquí que el resultado final es el aforo que se midió, pero si este no es el resultado final no es este, sino que es el de una muestra problema sólida que tiene toda una historia para llevarlo al aforo, habría que haber hecho la conversión de unidades de todas estas concentraciones. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejercicios más complejos para incluir eso, ¿ya? Pero eso ya es un tema de alícuotas, diluciones y conversión de unidades, que es un pan de química general. Pero con esto ya le estoy graficando, ¿no es cierto?, el tema del efecto estadístico que tiene el tratamiento de las curvas de calibrado, ¿ya? Y me imagino que a esta altura del curso, si es que ustedes no tenían desarrollado esta parte, ¿no es cierto?, ya se dan cuenta que el tratamiento de una curva de calibrado es más complejo que lo que a lo mejor ustedes pueden haber visto en cursos previos, ¿ya? Tiene parámetros estadísticos de límite de detección, límite de cuantificación y tiene efectos sobre las cifras significativas. O sea, todo esto ustedes que les enseñaron de cómo cortar cifras en base a operaciones matemáticas, ¿no es cierto? En realidad en analítica se cortan las cifras con los límites de confianza, no se cortan con base a las operaciones matemáticas realmente, ¿ya? Ya, dudas, consultas hasta acá. ¿No? Bien. Si tienen más dudas me lo dicen, ¿ya? Vamos a cerrar entonces el tema, ¿no es cierto? Entonces, bien, hemos visto todo esto, ¿no es cierto? Vimos esto. Déjenme ir al cierre de esta parte. Ya, el cierre de esta parte es el siguiente, miren. Nosotros hemos visto las siguientes cifras de mérito, las generales, precisión y exactitud, ¿no es cierto? Estamos viendo las cifras de mérito de curva de calibrado, ¿ya? La cifra de mérito de curva de calibrado es el límite de detección, el límite de cuantificación, la sensibilidad, ¿no es cierto? En analítica, la sensibilidad es exactamente igual a la pendiente de una curva de calibrado, o sea, para este ejemplo, la pendiente de esta curva es lo que se llama sensibilidad, porque por definición, ¿no es cierto?, la sensibilidad es la relación que hay entre la magnitud de una señal analítica a una concentración dada. Por lo tanto, es I sobre X. La pendiente de una curva de calibrado es lo que se conoce como sensibilidad. ¿Estamos? Ahora, hay una cifra de mérito adicional que todavía no la han matematizado. A lo mejor cuando ustedes egresen ya Yupac va a haber hecho una propuesta de matematización, que se llama selectividad. Yo por ahora les voy a explicar conceptualmente lo que es la selectividad, aunque lo vamos a ver con más detalle cuando veamos técnicas instrumentales determinadas. Por lo pronto, ¿qué se entiende por selectividad? Miren. Generalmente cuando ustedes hacen una medida analítica, ¿no es cierto?, una señal, por ejemplo, de absorbancia, la señal uno asume que se debe a un analito, ¿ok? Se debe a la sensibilidad del analito, su pendiente, y a la concentración del analito en la solución. Eso es lo que uno asume. Pero la realidad, en una muestra de problema, hay más especies que podrían generar señal, ¿ok? Aquí, para este ejemplo, yo lo grafiqué como B. B sería una interferencia, es decir, otra especie química, que no es el analito, que potencialmente también podría generar una señal que se suma a la señal de su analito, ¿ok? Se entiende que una señal es selectiva en la medida que la señal de las interferencias tiende a cero y la señal del analito, por lo tanto, es muy superior a la señal de las interferencias, ¿ok? Eso es como una señal selectiva. Por lo tanto, la selectividad tiene relación con la señal del analito respecto de la señal de las interferencias. No sé si me explico bien, a ver, no sé si me entienden hasta ahí. Por ejemplo, mira, supongan que, te pongo un caso, Francisca, voy a ponerlo así con un ejemplo. Mira, voy a utilizar la pizarra. Está bien, si no entiendes, tienes que decirme. Esa es la idea de hacer una clase, digamos, virtual, pero presencial. Si no, le mandaría un video, ¿no? Supongan que tu señal de analito vale aquí, vale 0,6. Esa es tu absorbancia analito. Y suponte que tu interferencia vale su señal 0,4. Quiere decir que instrumentalmente
el instrumento, como no te diferencia la señal de tu analito con la señal de tu interferencia, te va a entregar una absorbancia de 1. ¿Ok? Para este ejemplo, estamos diciendo que la señal instrumental, 1, ¿no es cierto?, no es selectiva por cuanto el 40% de esta señal corresponde a una interferencia, ¿ya? No a tu analito, porque en una muestra real tú no tienes solo tu analito, tú tienes tu analito con todos los otros, perdón, con todos los otros constituyentes de tu muestra. Entonces, para este ejemplo, con estos valores, no es selectivo, ¿ok? Y hay instrumentos que son súper poco selectivos, por ejemplo, los espectrofotómetros de absorción molecular tienen una selectividad bajísima. La probabilidad que se te solapen espectros de absorción es enorme, ¿ya? Por eso la espectroscopía de absorción molecular tiene re poca utilidad en la realidad. Tiene utilidad más en investigación, pero en una muestra real, en un contexto industrial, por ejemplo, casi nadie ocupa esos métodos, ¿ya? Tiene algunas aplicaciones muy, muy acotadas. ¿Cuándo una señal sería selectiva? Cuando tu señal analítica, vamos a tenerla igual, ¿no es cierto? Es 0,6, la señal de tus interferencias que van a existir, existen, pero la señal es tan baja que, por ejemplo, valdría 0,0001. Y este tiene esta señal. Entonces uno dice, bueno, mis interferencias generan señal, pero es tan baja la señal de la interferencia que la señal analítica va a ser aproximadamente la señal de mi analito. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, tu señal sería selectiva. Es decir, no porque no hay interferencia, es porque las interferencias, a pesar que están ahí, la señal que te genera es bajísima y despreciable respecto a la señal de tu analito. Entonces, para este segundo ejemplo, tú tendrías una señal selectiva. ¿Ok? Ahora, la pregunta es cómo diablo consigo una señal selectiva. Eso es lo que vamos a ver cuando veamos cada técnica, porque cada técnica tiene sus estrategias instrumentales para lograr señales selectivas. Yo ahora le estoy explicando lo que es una selectividad, lo que es la selectividad. No le estoy diciendo cómo se consigue, ¿ok? No sé si respondo ahí la consulta. Miren, solamente para contextualizarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo yo, conceptualmente, después lo vamos a ver instrumentalmente, cómo yo consigo una señal más o menos selectiva? Existen dos posibilidades para conseguir una señal selectiva en punto de vista general, ¿ya? La opción número 1 es que yo voy a conseguir una señal selectiva, es decir, voy a conseguir que mis interferencias generen poca señal mediante dos estrategias. La estrategia número 1, que es la estrategia instrumental, que es la que vamos a ver en este curso, es que M, la sensibilidad del instrumento para con las interferencias, que M tiende a 0. ¿Ok? Es decir, yo tengo una solución que tiene A y B. B es interferencia, A es analito. Las concentraciones de ambas especies son altas, son más o menos equivalentes. Supongamos que ambas están a 100 ppm. ¿Ok? ¿Cómo yo consigo una señal selectiva? Yo la conseguiría si es que al modificar las condiciones de lectura, ¿no es cierto? Por ejemplo, en absorción molecular vamos a ver, modificando la longitud de onda, uno podría conseguir que la señal de la interferencia sea baja por cuanto la pendiente que yo consigo en las condiciones instrumentales tiende a 0. Esa sería una forma de conseguir que la señal de la interferencia tienda a 0, que su pendiente tienda a 0. ¿Okay? Esa es una posibilidad. Y esa es la posibilidad que vamos a estudiar en este curso. Por eso se llama análisis instrumental. ¿Okay? La otra posibilidad, ¿no es cierto?, sería la que corresponde al curso que viene. ¿Ya? Yo solamente se las voy a mencionar. Supongan que esto no es posible. En realidad, yo no puedo lograr una condición instrumental donde la sensibilidad de mis interferencias, la pendiente, tienda a 0. La otra posibilidad es tratar la muestra problema de forma de hacer que la concentración de mis interferencias tienda a 0. Es decir, mi instrumento arroja una señal muy intensa para mis interferencias. Pero antes de llevarlo al instrumento, yo trato la solución de tal forma de que las interferencias, sus concentraciones originales,
bajen a cero. Eso es lo que se llama separar las interferencias de los analitos. ¿Okay? Por eso hay un curso que se llama para los químicos industriales métodos de separación, que se llama para los bioquímicos bioquímica analítica instrumental, donde ahí se ven los métodos de separaciones. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a referir a esta última estrategia porque hay cursos especiales para ustedes, ¿no es cierto? En ese caso, nos vamos a referir a la primera, ¿ya? Pero por favor, no se olviden que hay dos formas de lograr una señal selectiva. La selectividad se juega tanto en el instrumento como en el tratamiento de la muestra, ¿ok? Los que han utilizado cromatografía alguna vez, la cromatografía es un método de separación, por ejemplo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Consultas. Esta figura es mía, la voy a patentar. Algún día espero que aparezca en un libro esta cuestión, porque en realidad no explican muy bien esta cuestión en los libros. Esto me lo voy a saltar porque yo lo explico. ¿Ya? Ahora, respecto a la sensibilidad, es decir, respecto a la pendiente de la curva de calibrado, es súper común que hay una relación muy estrecha entre la sensibilidad y la exactitud y la confianza del resultado. ¿Ok? En este gráfico, yo le estoy mostrando dos curvas de calibrado. ¿Ok? Una curva de calibrado, creo que esta es una curva de litio, si mal no recuerdo. Una curva de calibrado que la línea azul representa una curva de calibrado preparada en agua, es decir, los estándares. Bueno, perdón, este si mal no recuerdo es sodio, ¿ya? Los estándares fueron preparados solo en agua, la línea azul, ¿no es cierto? Y voy a utilizar aquí la herramienta para rayar. Entonces, la línea azul son los estándares preparados solo en agua, y las líneas negras son esos mismos estándares a las mismas concentraciones, ¿no es cierto? Pero preparados en un medio salino. Ese medio salino, para este ejemplo, es carbonato de litio. ¿Ok? Si ustedes se fijan, el resultado, ¿qué es lo que muestra? Que la pendiente de la curva de calibrado, en ambas medios, el medio en agua versus el medio en carbonato de litio, ¿no es cierto?, no son estadísticamente iguales, al ojo, ¿ya? Al ojo. Vamos a ver que hay test estadístico para demostrar esto, ¿ya? La curva en agua, ¿no es cierto?, tiene una pendiente, es decir, una sensibilidad de 0,1135. La curva en medio de carbonato de litio tiene una pendiente más baja, 0,109. ¿Okay? A pesar que es el mismo analito, a las mismas concentraciones, en el mismo rango lineal. ¿Okay? Va más o menos de 0,5 a 4 ppm el rango lineal. Y por lo tanto la pendiente baja. Lo que ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto?, es el efecto que tiene la matriz de la solución. La primera matriz es agua pura, la segunda matriz es agua con sal, carbonato de litio, ¿no es cierto? Es el efecto que tiene la matriz sobre la sensibilidad, ¿ya? Eso se llama en analítica el efecto de la matriz. ¿Estamos? El hecho que la matriz afecte la sensibilidad de la señal tiene connotaciones, y tiene connotaciones respecto de la calidad del resultado. Porque supongan que su muestra problema, ¿no es cierto? Usted tiene una muestra problema acá. Esta es su muestra problema. Y su muestra problema es una muestra de carbonato de litio, ¿no es cierto? Espérense, no quiero que me maten lo inorgánico. Es una muestra de carbonato de litio, ¿ya? Ustedes tienen una muestra problema sólida, la cual la van a disolver y la van a llevar a un aforo, ¿no es cierto? Y este aforo, por lo tanto, va a tener el analito en medio de carbonato de litio. ¿Ok? Y a esto ustedes van a registrar una absorbancia. ¿Ok? Si ustedes toman esta absorbancia y la interpolan en una curva que está hecha exclusivamente en agua, ustedes la van a interpolar en una curva que tiene una pendiente 0,1135. Si ustedes toman esta absorbancia y la interpolan en una curva que está en medio de carbonato de litio, lo van a interpolar con una pendiente que es 0,109. ¿Estamos? Por lo tanto, el resultado no les va a dar matemáticamente igual. ¿Ok? Ahora, yo les hago una pregunta, que es una pregunta medio intuitiva, ¿no es cierto?
¿a cuál curva le tendrían más confianza a usted? Es decir, la señal de mi muestra problema, si dependiera de ustedes, ¿a cuál curva la interpolarían? ¿A la curva preparada en agua o a la curva preparada en carbonato de litio? ¿En cuál confiarían más? Les hago la pregunta. Mientras tanto, voy a poner aquí una pizarra. Ya Nicolás dice la de arriba, la con agua. ¿Ok? Ya, tú te fijaste, Nicolás, en el parámetro de R cuadrado, ¿no es cierto? Ok, es válido fijarse cuál curva es la mejor estadísticamente. Y claro, si tiene un R cuadrado mayor, la probabilidad de que todos los errores que nosotros calculamos den mejores es más probable. Ok, ahí tienes un criterio, ¿no es cierto? Ese criterio es válido, es necesario, ¿no es cierto? Si tú interpolas en una curva que estadísticamente está mal en términos de R cuadrado, de error residual o precisión, el resultado de la probabilidad que te den malo es alto, ¿ya? Y es un parámetro válido, es necesario, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo le estoy tratando también de incluir es que, además del parámetro estadístico que menciona Nicolás, ¿no es cierto? Hay un segundo parámetro que hay que considerar. Y se lo voy a graficar con un ejemplo. Mira. Supongan que esta es su curva calibrada. Aquí tienen ustedes sus puntos de calibrado, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Ya supongo que son 4. Aquí está su regresión lineal. Pero bueno, voy a hacer el siguiente juego para que ustedes me entiendan esto conceptualmente. Ya. Los valores de calibrado son en el eje X, en concentración, miligramo litro, ¿no es cierto? Este es 1, 2, 3, 4. O sea, tienen ahí ustedes una curva de calibrado que va desde 1 a 4 ppm. Pero supongan que, y esta curva está preparada en agua, ¿ya? Aquí, esta curva está preparada en agua. Ahora, supongan que el punto de 2 ppm, ¿no es cierto?, les da, para redondear esto, una señal de 0,2 unidades de absorbancia. Esa es la magnitud de la señal que les da el punto de 2 ppm. Es decir, yo le estoy diciendo literalmente que la pendiente de esta curva de calibrado, si fuese perfecta, la pendiente es aproximadamente 0,1. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Que 0,2 y partido por 2, x, les va a dar 0,1. ¿Ok? A ver, ¿me entienden hasta aquí? Díganme si me entienden o no. Porque no he hecho ninguna pregunta, quiero ver si me entienden la información que les estoy dando. Ahora, supongan que yo tengo una muestra problema, aquí está en un aforo. Aquí está mi muestra problema, mi MP. Y supongan que esta muestra problema tiene analito y tiene un analito a una concentración de 2 miligramos por litro. Esa es la concentración real de analito en esa muestra problema. Pero esta muestra problema tiene cloruro de sodio, está plagada de sal. Pregunta, si la concentración de mi analito es 2 ppm, 2 miligramos por litro, ¿cuánto debiera ser la señal que da en el instrumento? ¿Me entienden la pregunta? Si supiéramos la concentración de analito en una muestra problema y sabemos que es 2 ppm, 2 miligramos por litro, ¿qué señal debiera dar en el instrumento? Que sea, claro, no solo para que sea selectiva, sino que para que entregue un resultado confiable, libre de errores.
0,2. Exacto. O sea, si mi aforo tuviese una muestra problema cuya concentración es 2 ppm, debiera darme una señal de 0,2. ¿Por qué 0,2? Porque ya dijimos que si un estándar me da de 2 ppm, me da una señal de 0,2, luego, si yo tuviera una muestra problema de concentración 2 ppm, tendría que darme también 0,2 para hacer el paso inverso. 0,2, yo lo llevo a la curva y me va a entregar la concentración real, que es 2, y estamos bien. Claro, pero ahí viene la pregunta de Antonella, que es válida, ¿no es cierto? Dice, pero el cloruro de sodio, ¿ese no interfiere? Ese es el problema, Antonella. El problema está que la matriz, que en este caso es cloruro de sodio, podría interferir. ¿Y en qué sentido podría interferir? Podría interferir de que el cloruro de sodio hace que tu señal analítica, por ejemplo, sea menor que la real. Por ejemplo, el caso más común que se describe en analítica es que el cloruro de sodio hace que tu solución sea más viscosa, y como tu solución al ser más viscosa, hace que en el instrumento arroje una señal menor de la real. Es decir, podría darse el caso, pero hay que demostrarlo estadísticamente. Podría darse el caso que el medio de la muestra problema, que normalmente es más complejo que el medio de calibrado, ¿no es cierto? El medio calibrado aquí es agua, pero si tu muestra es de agua de mar, no va a ser solo agua, es agua con sal, ¿no es cierto? Ya vamos a terminar la hora, ya hasta las 9:40, Nicolás. Es una hora 10 de trabajo, así me lo confirmaron. Tenemos 2 miligramos por litro, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo tengo una muestra problema, ¿no es cierto?, que tiene 2 ppm y el cloruro de sodio interferiría, es probable que en vez de dar 0,2 de absorbancia, por ejemplo, esta muestra problema de, voy a poner un valor inventado, 0,15 unidades de absorbancia. Esa disminución de señal, esta, ¿no es cierto?, no es que hay menos analito, es que el medio interfiere. ¿Ya? Es que el medio interfiere. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Porque esto es, yo le estoy dando un ejemplo inventado, ¿no es cierto? ¿Cómo yo demuestro que la matriz, en este caso cloruro de sodio, afecta la sensibilidad? Se hace lo siguiente, miren, voy a salirme de acá, me devuelvo al PowerPoint. Se hace esto, por ejemplo, miren, son resultados reales, no son inventados. Aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, 2 curvas de calibrado. Es el mismo analito, es cromo, ¿ok? Y tienen cromo, ¿no es cierto?, a concentraciones muy bajas. Aquí no es que sea 0, hay una concentración muy cercana a 0 que pareciera que abarcar el 0, es como 0,1, creo. Aquí tienen ustedes 2 curvas de calibrado, ¿no es cierto? Y ambas curvas de calibrado tienen las mismas concentraciones en el eje Y, es el mismo analito, pero una curva de calibrado está preparada en hidróxido de litio, que sería la curva roja. Otra curva de calibrado está preparada en carbonato de litio, que sería la curva azul. Y aquí ustedes están viendo que la magnitud de la pendiente, fíjense, baja enormemente. De 16.000 de pendiente baja a 13.000. ¿Ok? Ahí nosotros estamos demostrando cómo la diferencia de matriz afecta la sensibilidad. Uno lo ve visualmente, la pendiente roja es menor que la pendiente azul. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo lo puedo demostrar estadísticamente para no hacerlo al ojo, ¿no es cierto? Es bien simple el cálculo. Ustedes tienen que calcular la pendiente con su límite de confianza, con su más menos, en ambos casos, ¿no es cierto? Pendiente límite de confianza para la curva azul, para la curva roja, y ven si esos intervalos se interceptan, literalmente. Si hay intercepción de intervalos, las pendientes son estadísticamente similares. Si no hay intercepción de intervalos, ¿no es cierto?, las pendientes son diferentes y uno demuestra que hay efecto de matriz. ¿Estamos? Entonces nosotros también vamos a aplicar estas herramientas estadísticas para evaluar el efecto de la matriz sobre la señal. El problema está que si yo no controlo o yo no determino el efecto de la matriz sobre la señal, yo podría estar entregando resultados sesgados debido a que la matriz de mi curva genera una señal diferente a la matriz de mi muestra problema a igual concentración.
Y eso es un típico error que hay que también controlarlo, ¿ya? Lo vamos a ir viendo cuando veamos cada una de las técnicas, porque las matrices interfieren en las señales analíticas dependiendo de la naturaleza del instrumento y cómo se genera la señal en este, ¿ya? No hay una regla general al respecto. ¿Dudas? Consultas. Estamos en la hora. ¿Dudas? Consultas. Bien, si no hay duda, entonces llegamos hasta acá. Mañana nos toca la siguiente sesión. Ya aquí vamos a empezar ya con las técnicas de espectroscopía, ¿ok? Y vamos a aplicar estos parámetros estadísticos a técnicas espectroscópicas. ¿Estamos? Mañana les voy a dar la tarea parcial que tendrían que resolver la próxima semana, porque esta semana no les puedo dar tarea en estricto. ¿Ya? Estamos. Que estén bien. Saludos y cuídense. Chao, chao.